ni hacer como hizo la mujer de Lot, que por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal. Nosotros tenemos que seguir porque dice la palabra que no es digno de él aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás. Nosotros tenemos que seguir el blanco perfecto, nosotros tenemos que seguir caminando tras sus pisadas, caminando tras las huellas del Maestro. Amén. Y hoy traemos una palabra que está en el Salmo 128 y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Es fiel Dios, es grande y maravilloso, porque ayer nos hablaba de que nosotros tenemos que ser de testimonio y contar las grandezas y las maravillas, y ser de bendición donde quiera que vayamos. Y hoy mira lo que nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No que anda en los caminos de la carne, no que anda en los caminos que se le place o como tiene ganas de andar, porque muchas veces decimos ser hijos de Dios y no marcamos esa diferencia. Decimos ser hijos de Dios y adoramos más el dinero, adoramos más el reniego, adoramos más nuestros hijos. Sí, aquí nos enseña que somos bienaventurados con nuestros hijos, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y toda nuestra generación será bendita, y la paz sobreabundará sobre todo Israel, sobre toda su casa, sobre toda tu casa, sobre todos tus hijos. Pero tú no tienes que tener idolatría sobre tus hijos. Tú tienes que amarlos, cuidarlos y encaminarlos en las cosas del Señor. Porque Dios nos presta a nuestros hijos para que nosotros los cuidemos y los enseñemos, porque dice su palabra: encamina al niño en su presencia, que aunque cuando sea grande no se apartará de ella. Porque tenemos, bien dicho, instruye, dice la palabra, instruye al niño en su camino, que cuando sea grande no se apartará de él, del camino del Señor. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es la verdad, enseñarles desde un principio que si caminan como Dios quiere, van a ser bendecidos, van a ser renovados, van a ser bienaventurados. Pero si caminan como este mundo les da, como este mundo se le place, derecho al infierno, porque hay un cielo y hay un infierno. Y nos guste o no nos guste, porque hay iglesias, no sé si pasarán la tuya, en la nuestra se enseña que hay un cielo y un infierno. Hay lugares que no se enseña, que no se habla de este tema. Pero claro es Dios que nos dice que Dios viene por un pueblo santo, sin mancha y arrugas, por un pueblo puro, y nos dice su palabra que sin santidad nadie verá al Padre. O sea que si tú no caminas siendo un aventurado, poniendo por obra su palabra, no lo vas a ver. No te irás al cielo, porque muchos están creídos que dicen: pero Dios ya pagó un precio por mí en la cruz del Calvario y por mis pecados. Sí, por los pecados antes de conocerlo. Una vez que tú lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, si no caminas en santidad, desgraciadamente, para tu información, te vas a ir al infierno. Hoy Dios nos da las bienaventuranzas. Nos dice la bienaventuranza del que teme a Jehová. Porque es sabio aquel que tiene temor a Jehová. No es sabio aquel que conoce de Dios y hace lo que se le place. Porque siempre se enseña y dice que el que toma un vaso o toma una bodega es borracho igual. El que se droga con una pizca que le da un pase, por decirlo de una forma, o se toma un kilo de merca, sigue siendo un drogadicto igual. Y si Dios te sacó de la mugre y de la inmundicia y te hizo libre de una vez y para siempre, Dios ya te hizo libre. No vuelvas atrás como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca lavada que vuelve al cielo, como te decía, como la mujer de Lot que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Por eso nosotros tenemos que ser bienaventurados y caminar conforme a la palabra, teniendo temor de Jehová.
Y dice, cuando comieres del trabajo de tu mano, bienaventurado serás y te irá bien. No cuando tú vas al trabajo y te llevas de descuido las cosas a tu casa. No cuando tú metes la mano en la lata y dices, no, porque Dios me bendijo, que Dios te está bendiciendo. Bienaventurado aquel que come, porque dice que la palabra nos enseña que con el sudor de tu frente te ganarás el pan diario, no con el sudor de tu mano más rápida. Por eso la palabra y los mandamientos son claros. Te dice, no robarás. No te dice, llévate un poquito, total, un peso, nadie se va a dar cuenta. El que roba un peso, roba un banco, es ladrón igual. Y desgraciadamente se irá al infierno. Por eso dice que es bienaventurado el que come de su trabajo. Y bienaventurado será y te irá bien encima. Dice, tu mujer será como vid que llevará frutos al lado de la casa. Y tus hijos como plantas de olivo quedarán alrededor de tu mesa. Tu mujer será la que siempre esté ahí para sostenerte. Yo hoy se lo decía a mi esposa, yo te doy gracias por ser como sos, por apoyarme en todo lo que hago, en esto que hacemos para la gloria de Dios, en todo lo que hacemos. Y yo le digo, vamos a hacerlo, ella agacha su cabeza, por más que tenga otro pensamiento, o por más que no coincida conmigo, ella se sujeta a la cabeza, se sujeta a lo que yo le digo. Y no porque yo diga, vos estás debajo de mi pie, no, mentira de Satanás, ella está a la par mía. Y cuando yo hago mal las cosas, ella viene y me dice, Ángel, está mal, no es así, vamos a hacerlo de otra forma. Oramos y yo tomo eso, porque ella es mi columna. Yo como cabeza recibo la dirección de Dios, pero ella como mi columna está para sostenerme, para ayudarme, para ser mi ayuda idónea, porque Dios la puso al lado mío como ayuda idónea. Por eso dice, y llevará los frutos al lado de tu casa. Yo como cabeza tengo que dar fruto y testimonio, y ella a la par mía. Porque hay una palabra, y en el Salmo 127, si tú lo quieres leer, dice, en vano vela la guardia, si Jehová no edifica la casa. Por eso nosotros, y una casa dividida está pronto a ser derribada. Por eso sabemos que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero uno cuando se pone de mutuo acuerdo junto a la esposa, es bienaventurado. Y dice, aquí, así bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y verá el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Él vea a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. Amén. Es como te decía, tus hijos, si tú los encaminas en la presencia de Dios, van a ser bienaventurados también. Pero tú vas a ser el que tiene que marcar la diferencia para tus hijos. Amén. Gloria a Dios. Perdón, hermano, se traba todo cuando habla, pero ¿saben cuándo le pasa? Cuando se pone nervioso, cuando Gloria él a quiere leer de corrido. Gloria a Dios. Pero bueno, ciertamente, como dice mi esposo, yo también hablaba con una amiga y le decía que uno aprendió a ser la columna. Amén. Ciertamente él es la cabeza, yo soy la columna. Que a veces, ciertamente, por ahí hago un costado, pero ciertamente el Señor me da la fortaleza para seguir. Y tenemos distintas maneras de pensar. Amén. Ciertamente no tenemos el mismo pensamiento. Gloria muchas veces, pero lo bueno es que aprendimos a sentarnos y a conversarlo, y ciertamente muchas veces por ahí sí me enojo, soy media enojona, pero ciertamente no me enojo como me sabía enojar, y mi esposo sabe que muchas veces los dos hemos cambiado mucho. Amén. Y ciertamente eso se tiene que demostrar, porque ciertamente lo que el Señor hace lo tenemos que demostrar. Yo ayer hablaba con la pastora Melina y ella me decía, le comentaba de lo que a mí me estaba pasando últimamente, y ella me decía que muchas veces yo tengo que contar lo que el Señor hace en mi vida, y que ciertamente el Señor en este tiempo, hace bastante tiempo, viene tratando con mi vida, y yo por vergüenza muchas veces no lo cuento, porque por el que dirán, o como lo puedo contar mal o lo puedo decir mal, ciertamente no me gustaría que nadie se me ría. Pero, y ella me explicaba y me decía
que yo lo tengo que contar, lo tengo que empezar a contar lo que el Señor hace y de la forma que el Señor trata con mi vida, porque es una forma de mostrarles cómo el Señor trabaja en mi vida y cómo el Señor cambió mi vida. Pero si yo ciertamente no lo cuento, no lo van a saber. Amén. Entonces yo podía meditar en eso. Hoy en mi trabajo meditaba en todo eso y yo decía, amén, Señor, son muchas las cosas que hizo el Señor en mi vida y mi esposo sabe. Y tanto Pastora Melina como Pastora Adriana saben muy bien lo que hizo el Señor en mi vida. En muchas áreas trabajó el Señor en mi vida. Y ciertamente hay muchas cosas que yo tengo para contar. Y ciertamente una de las primeras que ayer también hablábamos en el video, que yo decía que yo soy temerosa del Señor. Amén. Y muchas veces yo los hablo con mis hermanas carnales. Y yo les pregunto a ella, muchas veces el Señor me ha hecho preguntarle a ellas si ellas eran temerosas del Señor. Y hay una que es mucho más rebelde de lo que yo era, pero ciertamente yo no puedo sentarme y juzgarla ni tampoco retarla ni nada, porque yo en su momento era el doble de rebelde que mi hermana hoy. Y ciertamente a mí no me gustaba que me corrijan, y mi esposo sabe que no me gustaba que se sienten y me digan un montón de cosas, pero ciertamente cuando en el tiempo del Señor, porque fue en el tiempo que el Señor quiso, no en el tiempo que yo quería las cosas ya, que el Señor haga, no, en el tiempo que el Señor hizo las cosas, en ese momento el Señor trató con mi vida y yo di un vuelco. Y hoy ciertamente veo a mi hermana y muchas veces me reflejo en ella, pero ciertamente el Señor a mí me llamó con amor y ciertamente yo le tengo que mostrar a ella que con el Señor se puede, que más allá de sus errores y de todo, ciertamente el Señor la está esperando. ¿Amén? Amén. Y yo, uno de esos temas es ese, siempre fui temerosa del Señor y muchas veces por ser temerosa del Señor también me he equivocado, porque yo tenía un concepto de ser temerosa y decir no hago esto porque estoy haciendo mal las cosas. Y ciertamente yo entendí que el caminar del Señor uno va aprendiendo y se va haciendo. Amén. Y podemos tener errores, puedo tener errores y capaz que me equivoco en algo, pero ciertamente el Señor sabe que no lo hago con una mala intención ni nada, sino que es como me sale. Y en este caminar vengo aprendiendo muchas cosas, primeramente en dejar todo en las manos del Señor. Cuando tuve el problema en mi matrimonio, ciertamente hubiese vuelto para atrás y no lo hice. Me quedé en mi hogar y seguí luchando a como me enseñaron y ciertamente pude ver la mano del Señor. Por eso siempre les digo que nosotros mayormente le hablamos a los matrimonios, a esas personas que piensan que nadie, obviamente que el mundano no va a decir cómo podés perdonar algún día una infidelidad, algo, y ciertamente uno en el mundo hubiese dicho no, nunca. Pero uno en Cristo tiene otra manera de pensar. Amén. Y todos erramos y todos nos equivocamos. Pero ciertamente yo lucho y sigo luchando por mi familia. Y ciertamente, como le decía a mi esposo, yo no le voy a dar la batalla a Satanás, porque yo sé que mi familia que yo tengo hoy me la dio el Señor. Y hoy se hablaba, simplemente la pastora Melina decía que había que cuidar lo que teníamos. Amén. Y ciertamente yo tengo que cuidar lo que es mi esposo, lo que es mis hijos, porque ciertamente así como tengo mi hija, que es mía, mi hija, tengo 2 hijos del corazón que el Señor me prestó, porque son prestados, como decía mi esposo, el Señor nos prestó, y ese es uno de los temas que el Señor trató en mi vida, cuando yo a mi hija la ponía siempre en primer lugar. Y el Señor me enseñó de que primero, segundo y tercero tiene que ser Él. Y que yo estaba idolatrando a mi hija. Y en su momento yo no me daba cuenta. Y cuando me decían, mi esposo sabe que me enojaba. Pero ciertamente eso fue una de las cosas que el Señor me hizo aprender a mí. Y que yo aprendí a que el Señor me la prestó para que yo la cuide, para que yo la ame y para que ciertamente le enseñe. Porque como yo le decía a mi esposo, la palabra está, porque la palabra dice que instruye al niño. Y ciertamente mi hija es adolescente y sabemos los papás que en la adolescencia pasan un montón de cosas y tienen otra manera de pensar, pero yo la dejo en el Señor. Y yo sé que el Señor va a tratar con ella en su tiempo y en su momento. Amén. Gloria a Dios. Sin nada más que agregar, hoy es clara la palabra, se añade a la de ayer. Se añade a lo que se predicó hoy en la iglesia también.
porque tenemos que ser bienaventurados y cuidar lo que Dios nos da. Amén. Tener temor de Jehová, ese es el mensaje de hoy. Contar sus grandezas, sus maravillas, como el mensaje de ayer. Y creo que hace bastante que el Señor viene hablando de si le tenemos temor al Señor. Amén. Y ciertamente eso, lo que ayer también se Por eso. hablaba y decíamos, que si realmente, y creo que habrá 2 o 3 videos también el Señor preguntaba. Amén. En uno preguntaba si realmente nosotros lo amábamos. Amén. Y hoy